Ya estamos de regreso, 7:45 de la mañana, y en nuestro país pues se ha detectado una alta concentración de plomo. Pero ¿qué tiene que ver esto con los niños mexicanos? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos detectarlo? Pues para hablar del tema tenemos a la doctora Marcela Tamayo y Ortiz, experta en epidemiología ambiental, que está con nosotros. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Yo creo que es importante comenzar por entender bien qué es el plomo, como dices. El plomo es un metal pesado que ocurre naturalmente sobre la corteza de la Tierra. Esto quiere decir que toda la vida ha habido plomo acompañándonos, ¿no? Y bueno, el ser humano lo ha extraído de la corteza de la Tierra. Es un metal sumamente permeable, y a lo largo de la historia se ha utilizado para muchos productos. En realidad, quizás alguno de nosotros incluso ha fundido soldadura en la estufa de nuestra casa, porque el plomo tiene la característica de que se funde a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, eso como para ponerlo en el contexto de que siempre ha sido un metal que hemos utilizado como la humanidad lo ha utilizado, ¿no? Las monedas de los romanos, por ejemplo, incluso se habla de que el imperio romano, el ejército romano cae porque se intoxica con plomo, porque el vino lo guardaban en vasijas con plomo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto para decir que la intoxicación por plomo es algo de lo que hemos sabido durante muchos, muchos años, ya siglos, ¿no? Ahora, ¿por qué en años más recientes nos hemos enfocado tanto a daño que le hace a los niños, ¿no? Creo que eso es muy importante y es que desde que la vida comienza, desde que empezamos la gestación, el plomo puede tener un papel importante en cómo nos desarrollamos. Y esto es porque, bueno, a nivel de nuestro cerebro, las conexiones entre nuestras neuronas se van a facilitar por el calcio. Entonces, en el embarazo es un momento importante donde el bebé se está formando y si la mamá está expuesta a plomo, y ahora les hablo de cómo nos exponemos al plomo hoy en día, ese plomo va a atravesar la barrera placentaria sin problema, la barrera placentaria no lo detiene y llega hasta el bebé que está en formación. Entonces, ¿esto cómo lo sabemos? Bueno, han habido estudios epidemiológicos en las últimas décadas en donde se ha demostrado que los bebés nacen ya con niveles de plomo en su sangre. Esto lo vemos a través de niveles de plomo en sangre de cordón umbilical. Entonces ahí podemos ya detectar que los bebés están naciendo con plomo y ese plomo no puede venir de otro lugar que no sea de la misma mamá. Y pues en algunas cohortes, en grupos que se han seguido a lo largo de los primeros años de vida de los niños, nos hemos dado cuenta que existe una asociación entre ese plomo que tuvieron durante el embarazo, cuando estaban en gestación, y, por ejemplo, el neurodesarrollo de los niños, ¿no? O sea, en algunos niños que han estado expuestos a niveles más altos de plomo se ve que hay menos IQ, menos puntos de coeficiente intelectual. ¿Esto qué significa? No significa que cada persona pueda decir, ay, es que entonces somos tontos, ¿no? No, significa que como población podríamos ser más capaces, ¿sabes? Y bueno, pues esto como se traduce justamente como en una población que tiene más capacidades, que es más hábil, ¿no? Mentalmente. Las mujeres embarazadas, ¿cómo lo adquieren? De dónde surge? Gracias. Pues mira, Cintia, una de las cosas que es interesante es que por muchos años estuvimos expuestos a plomo en el aire porque la gasolina tenía plomo. Tú eres muy joven, pero los que somos de generaciones anteriores todavía nos acordamos de la gasolina que empezó a quitarse el plomo, a la Magna-Sim, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta que poco a poco se quitó por completo de la gasolina de todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo estuvimos, o sea, ahora sí que todo el mundo en el planeta Tierra estuvimos expuestos a ese plomo porque era un agente anti-NOx que se le ponía a la gasolina y funcionaba mejor, ¿no? Y justamente por esos estudios epidemiológicos se dieron cuenta que, pues, que nos estaba afectando, es llamado muchas veces como el error de salud pública más grande de la historia, ¿no? Al quitar la gasolina, el plomo de la gasolina, en México, iba a hablar específicamente de México, seguimos teniendo una fuente de exposición importante que es el uso de esmaltes con plomo
para la loza, sobre todo la loza tradicional, ¿no? Estas cazuelas de barro preciosas, salseras, que los artesanos producen en hornos que no alcanzan temperaturas muy altas. Entonces regresemos a lo que te decía al principio, Sí. el plomo funde a temperaturas muy bajas, por eso es un esmalte que da un acabado perfecto, ¿no? El esmalte es como esta capa de transparente que nos ponemos en las uñas, o sea, hagan de cuenta, primero nos decoramos las uñas, les ponemos colores, les ponemos, ¿no? Sí, Y al final aplicamos una capa de esmalte transparente que hace que las uñas sean, no, bueno, estoy comparándolo con las uñas, que ¿no? brillan. Ujú. En las cazuelas, o sea, el alfarero tiene todo un proceso muy largo, en el que forma la cazuela, hace incluso una primera quema, luego la decora con colores preciosos, con formas, y al final la mete en una mezcla de este esmalte, ¿no? Que es monóxido de plomo, que se hace con polvito de monóxido de plomo y ya, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que las cazuelas, con estos hornos de baja temperatura, tengan un acabado perfecto, brillan precioso, y pues bueno, son justamente lo que los consumidores buscamos. ¿Cómo es que esa losa nos contamina? No te, como con la idea, es que al poner tú alimentos o bebidas, sobre todo acídicas, que sean como limones, salsas, ese plomo no se quedó fijo en las paredes de la cazuela, entonces se va a desprender, ¿no? Y no tiene un sabor feo, de hecho, bueno, anecdóticamente sabemos que es dulce, ¿no? Entonces, pues no vamos a poder distinguir que nos estamos comiendo un veneno, ¿no? Y así es como las mamás muchas veces, sin saberlo, pues están consumiendo plomo, y lo mismo para toda la población. O sea, entonces después como un bebé puede tener plomo, bueno, los bebés son también algo muy importante porque los bebés no nada más van a, bueno, sobre todo los lactantes, pues no están comiendo esa en cazuelas, la mamá sí, y la leche, por ejemplo, la leche materna sigue siendo un vehículo por medio del cual el plomo puede llegar al bebé lactante. Posteriormente, cuando el bebé empieza a gatear, si estamos en comunidades donde, por ejemplo, haya polvo, plomo todavía en la atmósfera, por ejemplo, en algunas ciudades que están cerca de minas, donde se pueden estar extrayendo minerales y metales y que quizás puedan estar contaminadas con plomo, a veces llega ese plomo al ambiente, se deposita en el polvo. Entonces, pues una recomendación es que las mamás mantengan muy bien aspirado y limpio el ambiente en donde los bebés van a gatear, porque pues claro, los niños gatean y se meten la mano a la boca y bueno, pues se meten todo lo que haya en el piso, ¿no? En el polvo del piso. ¿En las latas de alimentos importados también lo podemos encontrar? No tan frecuentemente, Cintia. Yo creo que antes esa soldadura, justamente ese hilito de soldadura en las latas era plomo, pero desde hace muchos años existe una normatividad que lo Sí. prohíbe. Ujú. En algunos productos se ha encontrado plomo, por ejemplo, bueno, en la pintura de casas muy viejitas de antes de los 70, sobre todo en Estados Unidos hay como toda una campaña muy fuerte, porque, bueno, por el tipo de construcción en Estados Unidos que ves que hacen casas como de madera, Ajá. esa pintura muchas veces se desprende y los niños se la comen, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, hay niños que se dedican a rascarle a las paredes, ¿no? Pero es menos frecuente en México, aunque no tenemos estudios Ok. que hayan comprobado lo contrario, ¿no? Marcela, y por último, ¿cómo podemos detectarlo? Porque pues, de repente estamos en la vida cotidiana y la verdad es que pues, no nos pasa a veces por la mente, ¿no? Buscar, pues, qué contienen los productos y eso. ¿Cómo podemos detectar que estamos expuestos? Pues mira, es muy complicado. Yo creo que lo más importante es evitar, y sobre todo, me regreso a las mujeres embarazadas y a los niños, no comer en loza vidriada, alimentos que se hicieron, que se cocinaron, que se guardaron en este tipo de loza, al menos de que estemos seguros de que están producidas ya sea en alta temperatura o con esmalte sin plomo, cualquiera de las dos, ¿no? Yo sé que las autoridades sanitarias y FONART están trabajando fuertemente para poder ponerles un sello, que el artesano ponga un sello, que el consumidor pueda estar tranquilo que se está produciendo sin plomo. Pero mientras eso llega, mientras eso sucede,
pues tratar de evitarlo. Son 9 meses que creo que la mamá tiene que estar bien alimentada, comer muchos lácteos, verduras que contengan hierro, zinc. Y algo que es interesante es que el plomo en sangre vive aproximadamente un mes, o sea, y refleja, si te toman una muestra de sangre, de plomo en sangre, eso nos habla de exposición reciente, pero algo que es bien importante y por lo que hay que cuidarse de verdad en todas las etapas de la vida es porque el plomo también se deposita en nuestros huesos, ¿no? Como había dicho, el plomo va a sustituir al calcio, ¿no? Entre la conexión entre las neuronas, pero también en nuestros huesos. Entonces, una alimentación rica en calcio, rica en hierro, en zinc, en fósforo, va a evitar endógena, ¿no? Algo que nosotros ya traemos. Pues ahí el tema con Marcela, muchísimas gracias pues por darnos toda esta información del plomo que nunca creemos, ¿no? Que puede afectar nuestra salud y por supuesto también la salud de nuestros niños. Y yo me voy a una pausa, pero antes déjeme comentarle que en el siguiente bloque vamos a estar hablando acerca de la segunda ronda de las elecciones en Francia. De hecho, Le Pen encabeza las presidenciales en la mayoría de los territorios de ultramar. La candidata de ultraderecha francesa Marine Le Pen encabeza ya de manera provisional la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas en los territorios de ultramar de Guadalupe, la Martinica, San Pedro, Miquelón, Guyana Francesa, y bueno, esto según fuentes de la cadena franco-belga. La líder de la agrupación ha obtenido en Guadalupe un 69.6%. Hablaremos de esto en el siguiente bloque. Voy a una pausa, no se vayan.